La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, baja el Euribor. Va a bajar más. ¿Qué hacer? Hoy, consultorio Euribor. The Governing Council today decided to lower the three key ECB interest rates by 25 basis points. Este fue el primer anuncio del Banco Central Europeo, 6 de junio, bajar tipos. Desde entonces ha habido otro en septiembre. The Governing Council today decided to lower the deposit facility rate, the rate through which we steer the monetary policy Y anuncia stance, que va a haber otro by más 25 inesperado en basis octubre, points. quizás otro más en diciembre. Es decir, que en un año el Banco Central Europeo se prepara para bajar los tipos de interés un 1%, un punto entero. Based on our updated assessment of the inflation outlook, the dynamics of Lo que está ocurriendo está hundiendo el Euribor y está salvando nuestras hipotecas. to take another step in moderating the degree El Euribor of ha cerrado monetary hoy en el 2,74%. Es el nivel más bajo desde noviembre de 2022. De hecho, está en una caída muy considerable y muy consistente. 2,7 cierra hoy. Hace apenas 6 meses, y hay mucha hipoteca que se revisa cada 6 meses, 2,7 está hoy. Hace 6 meses estaba en el 3,7. Es decir, en 6 meses ha caído un punto entero. Y hace un año, como se revisa, la mayoría de hipotecas estaba en el 4,1%. Así que, ¿qué tenemos ahora mismo? Una caída de las letras de las hipotecas más que considerable. En el último año, de en torno a 102-103 euros al mes. En el último año, en torno a 1.200 euros anuales. Así que lo que tenemos hoy es una caída del Euribor que nos lleva a niveles de noviembre de 2022, un alivio que nos cifra esto, 105 euros al mes aproximadamente, y el fin de una agonía, esta que llevamos viviendo desde que comenzaron a subir los tipos en julio del 22. Pues unos 50 euros más o menos al mes. Habrá que asumirlo, si no es de una forma o de otra. Eso es lo primero que hay que pagar. Al año yo creo que cerca de unos 800 euros. Pago bastantes más intereses que... Esta era la banda sonora de la calle cuando empezaron a subir esos tipos. Un 0,50 más o menos. Le preocupa a cualquiera, claro. Con toda la situación que estábamos viviendo, vete tú a saber. Pero lo mejor de esta situación de Euribor no es solo que la agonía de las subidas ha terminado ya. No es solo que estamos en el nivel más bajo desde 2022. No es solo que son 100 euros menos, 1.200 euros menos al año. Es que esto va a seguir y va a seguir más allá incluso de lo que todos teníamos previsto. Porque el Banco Central Europeo dice hoy que va a sorprender. Para empezar, lo ha hecho el Banco de Grecia, literalmente diciendo que con los datos de inflación que hemos vivido en Francia al 1,2% o en España al 1,5%, Bueno, lo que tenemos es una tendencia, más allá del dato puntual, que es muy bueno en el mes de septiembre, de hecho es una sorpresa. Y que el gobierno celebraba así, con esos datos de inflación tan bajos y con una economía que está viendo cómo los índices de compra están muy, muy débiles. Sino en el 2025. Y es esta tendencia la que también esperamos que con unos precios bajos y con una economía con cierta anemia, el Banco Central dice hoy, previsiblemente, va a ser necesario bajar los tipos más, animar la economía más, meter más esteroides en esa economía. Y el primero en hacerlo ha sido el Banco de Grecia, diciendo o se rebajan los tipos o la economía europea entera puede entrar en un frenazo. κυρίως το γεγονός ότι μετά από πολλά χρόνια, ιδιαίτερα... Es Yanis Stornaras y lo que dices literalmente es que vamos a ver una bajada probablemente en octubre, una bajada que no esperábamos. Hay ya un mercado, el mercado de bonos, que cifra en el 80% las probabilidades de que se produzca ese recorte en ese mes. Y hay ya un grupo de bancos, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, BNP Paribas, que están literalmente adelantando lo que esta tarde confirmaba la propia banquera central, Christine Lagarde. Turning now to price developments, disinflation has been accelerating over the last 2 months. Headline inflation fell to 2.2% in August 24.
and is expected to drop further in September, mainly on account of con el argumento de que los precios han bajado ya al 2,2% y van a seguir bajando. Y que Francia, España e Italia tienen precios ya muy por debajo de ese nivel. Así que, ¿qué dice ahora el Banco Central Europeo? Que va a bajar los tipos todavía más. Esto es una declaración que no es gratuita porque ocurre frente a la Comisión Europea, frente al Comité Económico. Bruselas, Enrique García, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Y es muy, muy significativo lo que dice hoy Christine Lagarde, ¿no? Sí, la presidenta del Banco Central Europeo cree que la inflación podrá repuntar de forma temporal a finales de este año, pero que los datos del BCE refuerzan la confianza de que la inflación se sitúe a medio plazo alrededor del 2%, en la senda del objetivo marcado, que estima una inflación media del 2,2% en 2025 y por debajo de ese umbral en el 1,9% en 2026. But the latest developments strengthen our confidence that inflation will return to target. Lagarde ha evitado pronunciarse sobre una senda de tipos concreta a medio plazo, tras el recorte hace unas semanas de 25 puntos, situando el precio del dinero en el 3,5%, pero que esa decisión se abordará en la reunión del mes de octubre. Obstacles along the way are many, but hopefully the drive to overcome these obstacles will be stronger and higher than the obstacles along the way. Ha sido la primera intervención de la presidenta del BCE en el Parlamento surgido de las elecciones del pasado mes de junio, donde ha admitido que el crecimiento de la eurozona sigue siendo muy débil, y preguntada por la intención del banco italiano Unicredit de adquirir una participación en el banco alemán Commerzbank, algo que ha causado recelos en las autoridades germanas, Lagarde ha animado a las fusiones transfronterizas de bancos que permitan crear entidades a gran escala que puedan competir con bancos de China o Estados Unidos. Los bancos centrales bajan la marca, bajan los tipos de interés cuando los precios están por debajo del 2%, ya están por debajo del 2% en muchos países, y cuando hay que animar el crecimiento. Y esto es exactamente lo que hay que hacer. Tenemos un crecimiento absolutamente anémico ahora. Así que esta parece ser la clave que hoy dibuja Christine Lagarde en Bruselas. Bruselas, Enrique García, gracias. A vosotros, buenas noches. ¿A quién afecta esto a partir de ahora? Según el Banco de España, el 57,8% de las hipotecas que tenemos en este país son a tipo fijo. Según el INE, son el 59% de las hipotecas a tipo fijo. Es decir, que afecta a quienes tienen hipoteca variables, al otro 40%, 4 de cada 10 españoles. Pero esto en realidad afecta al sistema entero, porque esos tipos fijos solo están apareciendo, viven una cronología muy curiosa y un guadiana muy sorprendente, solo aparecen cuando bajan los tipos, cuando dejan de ser rentables los tipos variables para los bancos y cuando empiezan a ganar los clientes. En ese momento aparecen de nuevo los tipos fijos. La cronología que hemos vivido es sorprendente / mosqueante. Porque cuando los tipos eran bajos, cuando eran rentables para el cliente, la banca empezó a ofrecer tipos fijos, más caros para el cliente. Cuando los tipos estaban a cero, era cuando los bancos te ofrecían tipos fijos al 1, 2, 3%, de forma que los clientes pagaban más. Tipos bajos y hipotecas fijas, hipotecas caras. Y esto es lo que pasó hasta tal punto que las hipotecas fijas llegaron a ser el 64% del mercado. 2 de cada 3. Literalmente, 2 de cada 3 hipotecas se concedían a tipo fijo, y entonces se les decía a los clientes: sí, pagas un poco más ante la eventualidad de que subieran los tipos, algo que nadie esperaba entonces. Pero ocurrió. En julio de 2022 llegaron las subidas de tipos y entonces el Banco Central empezó a anunciar esto. We decided to raise the 3 key ECB interest rates by 50 basis points and approved the Transmission Protection Instrument. Y lo que hasta ese momento se había ofrecido, tipos fijos, desaparecieron del mercado. De repente los bancos retiraron de la barra aquellos tipos fijos. Habían llegado a ser el 73,1% el mes en que se anunciaba esta subida de tipos. De repente cayeron al 60% y luego al 50%, y el cliente se veía sorprendido porque cuando iba a buscar el tipo fijo que ahora sí le convenía, entonces había desaparecido del mercado.
se ha ralentizado un poco, pero en nuestro caso no mucho porque es que nunca ha sido muy alta. Algunos bancos explicaban entonces que ellos sí seguían ofreciendo algunos tipos fijos y que se retrasaban, pero lo cierto es que uno tras otro vieron cómo los tipos fijos desaparecían poco a poco. Una hipoteca fija antigua o los que tienen una hipoteca fija nueva, por distintas razones, pues no amortizan. Los que la tienen antigua porque está fenomenal. Y ahora ese Guadiana en el que los tipos fijos solo aparecen cuando convienen a la banca, no cuando convienen al cliente, ahora empiezan a resucitar esos tipos fijos. Más bien los mixtos vuelven a subir y han subido hasta el 59%, lo que deja en el aire la pregunta de si esta guerra hipotecaria y estos anuncios que seguimos escuchando... ¿Y con la que está cayendo qué hago? ¿Fija o variable? Nueva hipoteca mixta Sabadell, con la seguridad de una todo cuota esto fija de está aquí para garantizar la seguridad del cliente y la estabilidad del sistema. Vamos a elegir la mejor hipoteca para ti en O si solo aparecen cuando los bancos ganan más. Hoy vamos a hacer consultorio exactamente de esto. ¿Qué hago a partir de ahora y llegados a este punto? ¿Por qué? Porque no todo lo que se ha anunciado sigue estando en los bancos y porque no todos ahora mismo sabemos qué hacer con este paisaje de bajadas de tipos ya muy considerables y bajadas de tipos que van a seguir y hay que considerar. Patricia Suárez, presidenta de Asufin, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Empecemos por lo primero y más básico. Para quienes tienen hipoteca, ¿les conviene todavía saltar a un fijo? ¿Les conviene estar en variable? ¿Qué le conviene a la gente ahora? Bueno, esto depende de la oferta que te hagan. La realidad es que durante estos últimos meses hemos visto tipos fijos muy caros y hemos visto además con preocupación cómo las entidades financieras aprovechaban el miedo de la gente, la subida de los tipos para ofrecer tipos fijos por encima del 3, incluso del 4%. Nosotros hemos recomendado por activa y por pasiva que no se puede cerrar una hipoteca que tiene una duración media de 20-25 años a un tipo tan alto, por mucho que eso signifique que ya no vas a pagar más, cuando realmente estábamos viviendo una subida de tipos. Y aquí los bancos han hecho el agosto en estos últimos meses. Uh-huh. Ahora la situación es que afortunadamente hace ya un par de meses los bancos estaban descontando la bajada del Euribor y han ofrecido en una situación extraña hipotecas por debajo de los tipos ofrecidos por el Banco Central Europeo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que iban a bajar y podían permitirse esta guerra de las hipotecas para captar más clientes. Y aquí sí que hemos visto ya tipos fijos del 2,5, que ya empieza a ser una cosa mucho más razonable. Por tanto, en mi opinión, si ahora mismo te ofrecen una hipoteca tipo fijo que esté alrededor del 2,5, aunque es verdad que dentro de un año o dos se prevé que baje los tipos por debajo del 2, no vendría tan mal, porque estamos hablando de una hipoteca a largo plazo y es mejor estar tranquilo sabiendo lo que uno va a pagar cada mes. O sea, fijo sí, si está en ese entorno, 2,5%. Todo lo demás uno está pagando de más. Exacto. Y ahora además, tú lo has apuntado, empiezan ya las hipotecas mixtas, que para mí son el colmo de lo peor, porque estás uniendo lo malo de lo fijo y lo malo de lo mixto. Estás asumiendo todo el riesgo del banco. Están ofreciendo, fíjate Javier, hipotecas mixtas con el tramo fijo de 3 o 5 años al 1,5, muy competitivo, pero después vas a estar en variable, es decir, vas a asumir todo el riesgo, no sabemos en dónde estaremos, y además con cláusulas de salida complicadas, con lo cual te va a costar cambiarte a una hipoteca a tipo fijo otra vez o a un tipo variable más razonable. Nosotros recomendamos o bien un tipo fijo, como decimos, del entorno del 2,5, o un tipo variable con muy poquito diferencial que no supere el Euribor más 1. Esto es el cuánto, ¿eh? ¿Cuánto podemos pagar? ¿Dónde debemos estar en hipotecas? ¿Cuándo? ¿Cuándo hay que hacer esto? ¿Cuándo se va uno al banco a renegociar? ¿Ahora o espera que sigan bajando los tipos y espera que siga bajando el Euribor? Porque el Euribor, en principio, va a seguir bajando prácticamente el año entero.
Sí, yo creo que nos ha descolocado a todos nuestras previsiones. Todos pensábamos que iban a seguir bajando, pero muy poco a poco, y nos hemos encontrado con esta sorpresa. Yo creo que aquí, dependiendo de cuándo tenga uno la revisión, sobre todo en los que están en tipo variable, que son los que les interesa cambiar, porque los que están en tipo fijo ya digamos que tienen cerrada esa financiación y no les interesa el cambio. Pero los que están a tipo variable, cuando se acerque la revisión, deberían plantearse acercarse. Obviamente, cuanto más avanzado esté el 2025, mejor lo van a tener, porque las previsiones, como bien indicas, son que van a seguir bajando. Entonces van a conseguir, digamos, cambiar a mejor tipo. Ahora sí, lo que la mayoría de la gente hace, y para mí es un error, 100%, es ir a su propio banco. La mayoría de la gente piensa que con su banco no va a querer perderlo, pero la realidad es que para el banco, una vez que tú eres cliente y que ya tienes la hipoteca, ya no te va a cuidar. Lo que el banco está pensando es en robarle al cliente al de enfrente, con lo cual lo que nosotros tenemos que hacer es cruzar la acera, irnos al de enfrente y ser infiel y no mires con quién, porque lo que nos interesa es pagar una hipoteca barata. Venga, porque esta era la siguiente. Hemos visto el cuánto, hemos visto el cuándo y lo siguiente es el cómo. ¿Cómo hago yo esto? Me voy al banco de enfrente, dice, y les digo, oiga, me quiero traer aquí la hipoteca que me ofrecen ustedes, ¿con qué corro? ¿Qué pago yo y con qué corre el banco? ¿Qué paga el banco? Exacto, lo que tenemos que hacer es irnos a otro banco. Vamos a tener el problema de que por mucho que tengamos una ley de subrogación, que significa que si el otro banco te mejora tu hipoteca no tienes que pagar gastos, esto la mayoría de los bancos se lo saltan porque hacen todo el estudio y pierden el tiempo para que al final tu banco te iguale la oferta y te quedas con tu banco. Entonces la mayoría de los bancos, desgraciadamente, esto es un problema que nosotros ya hemos informado al Ministerio de Economía, algo hay que hacer, algo que cambiar para que realmente te puedas cambiar del banco con poco coste. Pero al final lo cierto es que la mejor oferta va a venir del banco de enfrente, no va a venir nunca de tu propio banco. Yo no pago tasación si hago esto, yo no pago notario si hago esto. Eso corre todo a cargo del banco, ¿no? Debería. Como digo, si hay una subrogación, es así. Pero la realidad también, Javier, es que si tú tienes una tasación, que estamos hablando de 300 euros, en una operación de una financiación que al final es tu hipoteca, que es muchísimo dinero, son miles de euros y durante mucho tiempo, compensa pagar la tasación, porque así eres libre de ir a cada uno de los bancos a realmente a ver cuál es el mejor postor. Recientemente veíamos que el Banco de España está volviendo a vigilar a los bancos por su connivencia con las tasadoras, porque son independientes, pero al imponer su tasadora, aquí siempre hay truco, y el truco es retenerte, tenerte cautivo y que no te vayas a otro banco por el cuento de no pagar 300 euros de tasación. Es mejor pagar la tasación y ser libre para elegir. Pues cuánto, cuándo, cómo, el cuestionario Euribor. Hoy, Patricia Suárez, presidenta de Asufin. Un placer escucharla aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. El placer es mío, Javier. Un abrazo muy fuerte. Hoy esta es la que tenemos en una recta final de este año y el que viene, en el que hay que escuchar, todos los anuncios de... No tengas memoria de pez. Y recuerda que puedes comprobar si mejoramos el precio de tu hipoteca en ING. Le bajo la hipoteca, y le bajo la hipoteca, y le bajo la hipoteca. La financiación es cosa de BBVA. ¿Has encontrado casa? Darte una buena financiación es cosa nuestra. Es tu oportunidad. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.